Comienza otro año la batalla de las batallas. Los soldados ya se pintan de negro sus caras. La bahía luce el rojo de la sangre derramada. El dorado es nuestro cuartel de Santa Clara. La afición ha empezado a colgarse las cadenas. Se escuchan en el Levis rugidos de animales empujando a nuestro equipo. Con furia en las venas teñirán de rojo y oro todas las gradas rivales. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Brick by brick alcanzaremos la gloria. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Como ya hizo Montana lograremos la victoria. A todos, bienvenidos una semanita más a vuestro programa de 49ers de cabecera, 49ers Spain. Yo soy Borja Sasso, ya me conocéis, Sasobor, y estoy aquí con todos los compis, aunque uno está entre bambalinas. Pero los que tenemos, David, Queso, Álvaro, ¿cómo estáis, tíos? Buenas noches, Borjita. Aquí en España. Por ¿Cómo fin estáis? Nos juntamos, ¿no? Por fin nos Hacía tiempo que no venía. Sí. Sí. Hacía tiempo que no venía, bueno, cositas personales ya os conté, pero bueno, aquí estamos dispuestos para dar el callo y acompañarnos una semanita más hablando de nuestros 49ers. Y hoy es un día, pues, de estos especiales, ¿no? Porque tenemos un invitado y volvemos otra vez un poco a la senda de traer gente de fuera. Y como siempre, que traemos un invitado especial, como es el caso de hoy, pues es un día muy, muy guay y no vamos a demorarlo más. Pablo Viruega, bienvenido a esta humilde casa. ¿Cómo estás, mi querido Borja, David? Queso, porque creo que así lo conocen todos, ¿no? Como Queso. Así es que te mando un abrazo, mi querido Queso. Oigan, antes que otra cosa, qué magnífica presentación, qué magnífica entrada. No de un servidor, sino entrada del podcast, ¿eh? Sí, eso. Esa es el rola responsable. Sí, esa rola, que la compusieron ustedes, ¿de dónde la sacaron? Está formidable, ¿eh? Eso es, la letra es autoría de un servidor y luego nuestra amiga la IA me ayudó un poco con la musiquita, porque me gusta la música, pero soy como Cervantes de la música, soy manco, entonces no... Muy bien, no, la verdad que felicidades. Muy buena entrada de podcast, la verdad, muy buena, sí. Muy buena. Y has visto la versión corta, Pablo, porque tenemos esta versión en largo con 2 estrofas y todo. Bueno, la canción es una delicia, es una delicia. Ponemos la versión corta por no saturar a los espectadores, claro, y que vean el podcast, pero vamos, es una delicia y el vídeo es genial y muchas veces lo hemos estado poniendo al final del podcast solo para darnos el gusto nosotros mismos de verlo cuando el cierre ya todo el mundo se va. Nosotros nos quedamos los 2 minutos de la versión larga. Nos motiva. Sí, pues si estamos de alicaídos, pues mira, nos viene arribita. No, muy bien, muy bien. Muy guay, muy guay. Pues nada, Pablo, lo que siempre decimos cuando viene un invitado de los importantes, Pablo nos visita desde el otro lado del charco, como otros compañeros como Maiko, que bueno, que es un poco también agradecerle a Maiko un poco cuando él intercede para conseguirnos que vengáis, la gente que os dedicáis a hablar de deporte norteamericano desde allí. Entonces, bueno, pues muchas gracias aquí a Maiko, que siempre muy agradecidos con él. Y nada, Pablo, para los que vivan en una cueva y no te conozcan, cuéntanos un poco, porque tú eres comentarista, trabajas en ESPN desde hace más de 30 años, ¿no? Correcto, desde hace más de 30 años me dedico a esto, a ser periodista deportivo, comentarista, narrador, analista, como lo quieran ver. Desde hace 16 años lo hago para ESPN acá en Connecticut, en los Estados Unidos, en Bristol, que es donde están los headquarters de ESPN. Hace 18 años, tuve 2 años en ESPN México, comentando o analizando la NFL para SportsCenter. Y ya después, 16 años a la fecha, pues se presentó la oportunidad, me vine para acá, para Connecticut con toda la familia, y la NFL la he comentado, pues sí, desde hace más de 30 años, primero en radio en México, en una estación deportiva que tuvo varios nombres, se inició como Superdeportiva, hoy en día pasó mucho tiempo siendo Estadio W, hoy es W Deportes, perteneciente al grupo de Televisa Radio. Y ahí tuve, digamos que mis inicios para narrar fútbol americano, lo hice por muchos años, 15, 16 años en el fútbol americano de México, en la liga universitaria o colegial, pero también a la par narrando Monday Nights, narrando playoffs, Super Bowls para radio. Y ya cuando vino el brinco para ESPN, tuve ahí unos 5 años de estar en Televisión Azteca,
aunque no era de los narradores principales. Esto fue a finales de los 90, principios del 2000. De vez en cuando tenía alguno que otro partido de NFL y colegial, y realmente la carrera ya como comentarista, como analista de NFL, vino en ESPN después de, que habrá sido unos 7 años de haber llegado a Bristol, a Connecticut. Pasaron 7 años y fue a partir del 2000, creo que 15, si no mal recuerdo, 2016, por ahí, que empecé a narrar los domingos por la noche con Lalo Varela. En el 2019 nos pasaron del domingo al lunes por la noche, y a partir del 2020, gracias a Dios, muy afortunado de tener la oportunidad de hacer los dos, el domingo por la noche y el lunes por la noche para ESPN. Y también haces un podcast, ¿no? Se llama Huddle Up. Correcto, sí, ese lo hago con Carlos Nava, con el Tapa Nava, como se le conoce, así como a queso, pues al Tapa se le conoce como el Tapa, ¿no? Sí, fíjate que es un podcast que lo arrancamos justo en la pandemia. Lo arrancamos Carlos Nava y yo. La verdad es que la relación que tengo con el Tapa es una relación de muchísimo tiempo atrás de haber iniciado en los medios de comunicación. Resulta que el Tapa jugó fútbol americano con mi hermano el mayor, ¿no? El hermano del Tapa jugó en la misma categoría que mis hermanos gemelos, y bueno, yo era una categoría más abajo, ¿no? Es decir, yo soy más joven que el Tapa, aunque no parezca, pero entonces nos conocemos. El Tapa, yo creo que me conoce desde que yo tenía como 10 años, 11 años de edad. Y azares del destino, nos encontramos en un Super Bowl. Él en aquel entonces trabajaba para un periódico en Tijuana, yo trabajaba para esta estación de radio que les decía, que se llamaba Super Deportiva, en aquel entonces Grupo Asir. Te hablo del Super Bowl de Atlanta, si no mal recuerdo, 1990 y ¿qué habrá sido? 99, por ahí, 97, por esas fechas. Y de ahí, año con año, nos veíamos en un Super Bowl, el Tapa y yo, ¿no? Además, nuestras familias son cercanas, son familias que pues, se acabaron haciendo amigas por el fútbol americano en México, y ya después el Tapa cayó en ESPN, y bueno, pues ahora no te voy a decir que nos sentamos en la mesa de Mickey Mouse, pero pues al menos nos manda saludos año con año, ¿no? El mismo patrón, ¿no? Pues como nos pasa a nosotros, que cada uno en una punta de España, y nos une pues este amor que tenemos por el fútbol americano y en específico por los 49ers. Pablo, ¿el fútbol soccer te gusta? ¿Lo sigues? Lo sigo, pero van a decir que no aprecio lo nacional. La verdad es que el fútbol americano de México no me gusta. Por muchos años lo tuve que cubrir. No de ir a los entrenamientos, gracias a Dios me libré de eso, pero de hablar al aire en programas de radio no me gusta, porque creo que el nivel no es del todo bueno. Si me voy a sentar a ver un partido, es más, ahorita estaba viendo el Español contra Barcelona. Ahorita Sí. lo estaba viendo, estaba preparando unas cosas y lo tenía ahí en la televisión. Y si voy a ver fútbol, tiene que ser de la Champions League, de la Copa del Mundo, desde luego, ¿no? Y probablemente de la Eurocopa también. O sea, soy selectivo, digamos, ¿no? O sea, trato de verlo, sí, algo que me entretenga, ¿no? Que me duerma. Sí. Y el fútbol mexicano, pues el día que no tenga, que no me pueda dormir, pues entonces lo pongo y ya en 5 minutos me duermo, ¿no? Pero sí me gusta. Sí. Es que te lo digo porque ya has explicado lo de Tapa. Es que queso, le llamamos queso porque es de Albacete, que es una ciudad española, que el equipo de fútbol de Albacete en los años 90 era un clásico de primera división, y le llamaban el queso mecánico porque en la zona de donde es queso, donde es Álvaro, se come un muy buen queso, el queso manchego, que se llama. Entonces, al equipo, el queso manchego, el queso manchego es de la tierra de... Pues Álvaro, queso es de esa tierra. ¿Cuál queso? Claro. Eres manchego, sí. Claro. Entonces, claro, como al equipo se le llamaba queso mecánico, él que en el Instagram, en el WhatsApp se llamaba albaceteño, empezamos a llamarle queso mecánico por ser de Albacete, y con queso se ha quedado. Ese es el origen del mote. Por eso te preguntaba, digo, oye, mira, Borja, me parece una ocasión. Sí. Mira, como queso que soy, estáis hablando de mí, me gustaría hacer una recomendación, ¿vale? Más allá de comer queso manchego, que está muy bueno, me gustaría hacer una recomendación, y es que también de mucha calidad es la cuenta de Instagram de Pablo, ¿vale? Lo podéis buscar como Pablo Viruega,
y te lo digo ya personalmente, entiendo que te lo dirá mucha gente, pero a mí me entretiene como un mono, me tiene muy informado y es de las cuentas que me gusta tener porque siempre que lo visito y siempre que me sale, me aporta cosas, me gusta mucho su forma de transmitir, no estoy diciendo nada novedoso, pero os lo aconsejo, así que el que no lo siga, pues oye, que lo busque, tenéis ahí el nombre para que no os perdáis, lo buscáis, os va a salir y es una recomendación muy buena que os hago. Gracias, Queso, por la recomendación. Gracias, la verdad. Sí, bueno, pues sí, es algo que uno tiene que irse, creo que sobre todo, a ver, en mi caso, yo empecé en los medios cuando no había internet. Imagínense nada más eso, o sea, cuando no había internet, ¿no? Y una de las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de todos estos años es que, hey, tienes que irte actualizando, ¿no? Tienes que irte actualizando y tienes que irte metiendo en lo que hoy en día la gente consume más y la gente consume redes sociales, consume un teléfono vertical, no una pantalla horizontal. Entonces, creo que es parte de, pero bueno, ahí estamos y muchas gracias por la mención. Yo soy muy aficionado también al canal de YouTube de Pablo. La verdad que me gusta mucho el contenido que hace, aunque sí últimamente a mí me gustaría que hicieran más análisis tácticos de esos que él hace. Recuerdo uno que hizo de la final de la Super Bowl de Tampa Bay Buccaneers contra los Kansas City Chiefs. Una delicia, os recomiendo que vayáis a su canal de YouTube y lo busquéis. Fue hace 4 años y él desmenuza a la perfección, ¿no? Como en aquel partido, que hicieron los Tampa para atenazar de aquella forma que atenazaron a Patrick Mahomes. Totalmente recomendable. Para mí es una delicia verles hacer su análisis táctico, que últimamente no haces tanto, Pablo. No, fíjate que no, lo trato de retomar. En ocasiones en temporada es demasiada la carga de trabajo en preparar pues al menos 3 partidos a la semana, porque además del domingo por la noche y del lunes por la noche, tengo el sábado por la noche que es de fútbol americano colegial, ¿no? Entonces son 3 partidos más otras cosas. Voy a tratar de retomarlo, David. Gracias por la recomendación, gracias por el comentario, perdón, y gracias por la mención, mejor dicho. Y sí, voy a tratarlo de retomar, porque además también me ayuda en la preparación. En ocasiones lo hago, aunque también es un tema un poquito más laborioso, porque tienes que seleccionar esas jugadas, claro, ver que bajarlas, luego pasarlas a un programa donde lo hago en el iPad, pero lo voy a tratar de hacer, David, muchas gracias. Y sí, es algo que al menos a mí me ayuda, por lo mismo que decía hace un momento, de actualizarme, ¿no? Cuando yo jugué fútbol americano en México, y de ninguna manera siempre lo comento al aire o siempre lo digo en los podcasts, al aire generalmente no digo que jugué fútbol americano porque no me gusta para nada compararme a un nivel del que yo jugué al que se juega en los Estados Unidos a nivel preparatoria colegial, mucho menos la NFL, pero cuando yo lo aprendí, pues lo aprendí en los 80s, 90s, ¿no? Y ahora es un fútbol completamente distinto, ¿no? Entonces sí trato en ese sentido también de actualizarme, y algo que me ayuda mucho, David, es eso, el hacer esos videos, que trataré de retomarlo, te lo prometo, ¿no? Gracias, Pablo. Y te iba a decir qué bien le hubiese venido al bueno de Kai Shanahan haber visto ese resumen, ¿eh? Si lo hubiese visto bien en su día, a lo mejor. Había un pequeño detalle que nos faltaba: JPP, Vitabea. Bueno, sí, de toda aquella. Te pierdes en matices, amigo. Te pierdes en matices. Sí, bueno, aquí, Pablo, tienes a otro que ha jugado al fútbol americano, aquí en España, en un nivel pues de España, que es el nivel pues muy básico, pero bueno, yo también he jugado 4 años yo aquí también, o por lo menos lo he intentado. Otra cosa es muy bien. que lo que hacíamos nosotros se pareciera un mínimo al fútbol americano, pero bueno, yo soy también un obsesionado de la táctica y de la pizarra, y bueno, de hecho he sido entrenador también otros tantos años, así que en ese sentido coincido contigo. Es una delicia, coincido con David, esos análisis tácticos. Yo también te pido por favor que los retomes, porque es una delicia, sobre todo yo sé que a David le encanta también el tema táctico, y a mí me encanta que si en la medida que puedas nos lo vuelvas a ofrecer, porque es una delicia. Y mira, Pablo, por comentar un poco lo que nos dice el compañero Osvaldo, que aparte de ser espectador, también es colaborador de la casa, que nos comenta que
que en ESPN tuviste que cubrir la partida de Raúl Alegre, que por cierto, Raúl Alegre, otro tipazo que ha estado aquí en esta casa, y que junto a Álvaro Martín era una institución para los que somos de Sudamérica. Mira, esto nos lo dice Osvaldo desde Sudamérica, que también tenemos colaboradores en ese lado del charco, que fue... ¿Cómo fue para sustituir a una institución como Raúl Alegre ahí en ESPN? No, de mucho compromiso y mucha responsabilidad semana a semana hasta el momento, ¿no? Me tocó trabajar, tuve la oportunidad de trabajar con los dos, más con Álvaro, porque pues Álvaro es más lo que llamamos el play-by-play, y me tocó hacer partidos de fútbol americano con él y de básquetbol. Y estabas obligado a una preparación porque Álvaro te llevaba a ese límite. Raúl Alegre, por lo mismo también, me tocó hacer un par de partidos con él de NFL, sobre todo de pretemporada. Por una u otra razón, yo hacía el play-by-play y Raúl era el analista, y lo mismo, ¿no? Eran un nivel de preparación muy, muy alto, sobre todo en el tema de Raúl, pues teniendo toda esa experiencia de haber jugado NFL y saber cómo se preparan los equipos, qué es lo que tienen que ver y todo eso. Y mira, una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de mi carrera es trata de aprender de todos, no necesariamente de los que se dedican a compañeros de trabajo, sino incluso de la gente que te ve, que te comenta con críticas constructivas de ustedes mismos, ¿no? Creo que eso es bueno, y es algo que yo trato de retomar siempre. Hey, voy a aprender de este, voy a aprender del otro, voy a aprender de aquel. Y fue una responsabilidad, y es una responsabilidad muy grande. Fue una situación que se presentó en el 2019, que hacen este cambio en ESPN, y a Lalo Varela y a mí nos mandan al Monday Night. Ya llevábamos 5 años narrando Sunday Night, y Lalo y yo llevamos 16 años narrando fútbol americano colegial, ¿no? Porque desde que yo llegué a ESPN fueron los primeros partidos que me dieron. Yo esperé 7 años para que me dieran un partido de NFL o para que me pusieran como analista de NFL semana a semana. Tuve que esperar esos 7 años. Fue un proceso largo porque yo ya venía narrando de México, y pues fue una buena prueba para la paciencia. Entonces, sí, la verdad, ¿no? O sea, ahora comprendo al propio Aaron Rodgers, ¿no? Y a Jordan Love, que tuvieron que esperar ahí un rato, ¿no? Pero creo que eso me ayudó muchísimo, y al estar rodeado de gente tan profesional como Álvaro, Raúl, Lalo, el propio Ciro, que con Ciro desde el 2020 hago el Sunday Night. El caso del Sunday Night se dio porque fue año de pandemia y todos estábamos narrando pues desde casa, ¿no? Entonces nos pusieron esa temporada a Ciro, John Sutcliffe y yo, y cada quien estaba narrando desde su casa. Y el siguiente año, pues yo dije, oigan, ¿cómo va a estar el Sunday Night? Y dijeron, no, así se va a quedar. Obviamente John ya no estuvo, porque obviamente los domingos él viaja, o bueno, él ya debe de estar los domingos para el Monday Night. Y entonces nos quedamos Ciro y yo, y lo hacemos, Ciro lo hace desde México y yo lo hago desde Connecticut, ¿no? ¿Qué nos ayudó? Que los años que yo les decía que narré radio en México, esos 15, 16 años que narré radio en México, mi compañero era Ciro Procuna. Entonces nos conocemos a la perfección, ¿no? Entonces, afortunadamente eso nos ayudó, pero volviendo al tema, sí es una gran responsabilidad cubrir a Álvaro y a Raúl Alegre hasta el día de hoy. Muy bien, pues nada, chicos, vamos a ponernos ya las gafas Niners y vamos a empezar un poco con la actualidad del equipo. Hemos tenido estas semanas rookie minicamp. Hemos podido ver un poco a los rookies enfundarse la casaca y el casco, y siempre es muy interesante, ¿no? Ver a los nuevos cachorros de San Francisco poniéndose los colores por primera vez. Y yo, Pablo, quería preguntarte por dos jugadores en concreto. El primero, el más obvio, el rookie de primera ronda, Michael o Michael, es que no sé cómo se pronunciará, Williams. Ya cuando nos manden el dossier, chicos, el dossier de prensa de este año, pues nos darán la guía de pronunciación y sabremos cómo se pronuncia el nombre del tipo. Pero bueno, que dicen que es un tío con bastante upside y que puede ser un factor de impacto desde el día 1, ¿no, Pablo? Definitivamente, a él me tocó narrarlo un par de partidos al estar en la Universidad de Georgia.
A ver, son de estos chicos que de inmediato, además de por haber sido seleccionado tan alto, ¿no? Estamos hablando de la 11ª selección global, son de estos chicos que están proyectados para ser titulares de inmediato. Va a ayudar muchísimo en el tema de presión al quarterback. Ojalá que logre sumar capturas, pero si logra presionar al quarterback, bajo el término de presión al quarterback, quiere decir, pues pon al quarterback incómodo, que lo saques de la bolsa de protección, no necesariamente capturarlo, pero que sea un dolor de cabeza. Y es que el equipo de los 49ers terminó siendo el número 28 el año pasado en cuanto al porcentaje de presión al quarterback se refiere. No alcanzaron ni siquiera el 28, o si lo queremos redondear, bueno, pues en un 28%, pero fueron el número 28 de la NFL. Le va a ayudar, obviamente, pues en ese aspecto, y creo que va a ser de estos jugadores de impacto inmediato, no solamente él, déjame adelantarme, Borja, Alfred Collins, porque tienes además esa combinación. Sí. Probablemente Alfred Collins no vaya a ser titular de inmediato, pero va a estar en la rotación, ajá, o no va a ser titular nominal, por así decirlo. Creo que Williams sí lo será, pero refuerzas un área que necesitaba el equipo de los 49ers, ¿no? Entonces, el caso de Williams, ojo, porque a mí me va a llamar la atención, tienes a 2 alas defensivas naturales, el caso de Williams el novato y el caso de Nick Bosa, ¿no? Claro, David, justo iba a comentarte eso, ¿no? Que el mayor beneficiado de estos fichajes, digamos, es Nick Bosa, que por fin se va a librar del double teams todas las jugadas. Sí, bueno, yo creo que puede distraer un poco para que Bosa esté más libre, o al revés, que Bosa siga recibiendo esos double team, que yo creo que será lo más probable, y la otra parte se beneficie, cosa que yo creo que estos años atrás, por una circunstancia o por otra, pues no hemos tenido jugadores que cuajen ahí del todo, ¿no? Y que aprovechen ese hueco que provoca ahí Nick Bosa. Yo creo que, como decía Pablo, quizás Collins entre un poco en rotación. Ahí hemos tenido jugadores que el año pasado, bueno, ya se le veían cositas, o Kwajinonu. Drake Jackson creo que lo han cortado, no sé si lo volverán a tomar, porque después de la lesión grave que tuvo. Pero bueno, el equipo se ve de otra forma, se ve que se nota clarísimamente, ¿no? Ya lo comentamos la semana pasada, la mano de Sala, esos 5 primeros pis defensivos. Hemos seleccionado jugadores muy pesados para parar la carrera. El año pasado fue un suplicio para la carrera y, bueno, a ver, yo creo que, como dice Pablo, son jugadores que van a entrar con impacto inmediato. Justo iba a decirte eso, ¿no, Pablo? Que parece ser que la consigna de los 49ers en este draft ha sido: necesitamos parar la sangría de yardas que ha supuesto en la defensa de carrera. Sí, de acuerdo. Yo creo que en ocasiones, hoy en día en la NFL nos enfocamos mucho en el tema de la ofensiva. Y desde luego, la ofensiva pues es espectacular, es la que genera los puntos. Siempre va a ser muy atractivo tener un quarterback espectacular, y receptores de altísimo nivel, ¿no? Y ya por último, como que te empiezas a recordarte, bueno, que venga un liniero ofensivo, ¿no? Un buen defensivo. Y de los defensivos generalmente buscas estos jugadores que sean súper atléticos, como los safeties, como los hombres que, los esquineros, por supuesto, los que presionan al quarterback, los que andan tras el quarterback. Pero si quieres tener éxito y si quieres ayudar a tu quarterback, pon una buena defensa. Independientemente de todos los elementos que haya alrededor del quarterback del lado ofensivo. Pero trata de mejorar la defensa, porque un mal día de la defensiva te puede mantener en el partido. Y hay equipos que tienen esa filosofía. Hey, no importa lo que haga la ofensiva. Probablemente al quarterback le dices, a ver, no quiero que lances 300 yardas por aire, no quiero que consigas 3 pases de anotación cada semana, no me llenes de intercepciones el casillero, por favor. Ajá. La defensa te va a mantener ahí, ¿no? Vaya, yo creo que en algún momento el propio Brock Purdy se veía beneficiado de la gran defensiva que tenían los 49ers y del buen juego terrestre. Y creo que sí, eso es lo que necesita fortalecer San Francisco, tener una buena defensa. Del lado ofensivo ya habrá tiempo de hablar, pero uno de los conceptos que yo siempre me gusta manejar en el fútbol americano es: encuentra el balance, o sea, ten el balance de ambos lados del balón,
porque esa es la manera como puedas llegar a tener éxito a lo largo de la temporada y postemporada. Y creo que San Francisco necesitaba eso, mejorar el lado defensivo, porque sí había tenido problemas en las últimas temporadas. Creo que la última temporada, independientemente de las lesiones, independientemente de la ausencia prolongada de Christian McCaffrey y demás lesiones que hubo, fue que la defensiva no estaba jugando al nivel que mostró años anteriores, ¿no? Y Pablo, otro jugador que ha tenido un impacto bastante llamativo, vamos a decir, en estos primeros días del Rookie Minicamp es Neyor, el receptor undrafted, 1.93, muy rápido. ¿Nos puede recordar un poco quizá a Jawan Jennings en su estilo? Muy alto, muy buenas manos, y ha sorprendido bastante para bien este muchacho. Sí, estas son de las buenas historias, ¿no? Cuando tienes a un jugador que llega sin ser seleccionado en el draft. En ocasiones, mira, yo soy muy cuidadoso con todos los jugadores que están jugando en la NFL. Todos. Incluso déjame irme un escalón más abajo. Los que están en la universidad. Para poder llegar a esos niveles es porque bueno eres. O sea, porque bueno eres, ¿no? Cuando uno analiza que son 133 universidades en división número 1 y hay 4 divisiones en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos y estás siendo seleccionado en el draft, pues eres uno de los privilegiados. Ahora imagínate para este chico Isaiah Neyor que tú comentas, el poderse quedar en el equipo es sumamente complicado. Es sumamente complicado. Más allá de hablar de las cualidades de este receptor, déjame contarles esta anécdota o experiencia que tuve hace algunos años. No sé si se acuerdan del pateador de origen mexicano que jugó en Florida State, Roberto Aguayo, que llegó con altísimas calificaciones, que fue seleccionado muy alto en el draft y tuve la oportunidad de entrevistarlo antes de que fuera seleccionado por Tampa Bay, ¿no? Y me acuerdo que, bueno, fue un tema porque hablé con la producción en ESPN, oigan, por favor, vamos a enlazarlo, lo enlazamos por Zoom, si no mal recuerdo, y en fin, lo pude entrevistar y bla, bla. Y me acuerdo que uno de los productores me dijo, oye, ¿en qué ronda crees que se vaya a ir tu muchacho? Así me dijo, ¿no? Y le dije, mira, no sé, quinta, sexta ronda, yo creo, si no mal recuerdo, fue tercera ronda. Fue una selección muy alta. Me acuerdo que me llamaron de inmediato. Yo estaba fuera de casa y me dijeron, hey, acaban de seleccionar a Roberto Aguayo de México también y bla, bla, bla. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Una semana después es el campamento de novatos. Una semana después del draft. Oye, ¿vale la pena que le dé seguimiento a la entrevista que le hiciste? No, pues sí, pues vamos a Tampa Bay. Fui a Tampa Bay, ¿no?, a entrevistarlo. Y llego, hey, yo veo todo un equipo ahí, todo un equipo. O sea, 40, 50 jugadores. Y entonces estoy hablando con el de Relaciones Públicas de Tampa Bay, que de ascendencia brasileña, no sé si se mantenga el mismo, y le digo, oye, espérame, todos estos son novatos, ¿no? Me dice, sí, este es el campamento de novatos. Y entonces yo me quedé pensando, digo, oye, pues en el draft seleccionan a 7, 10, 11, cuando mucho, que hacen 50 tipos ahí, ¿no? O sea, todos esos están probando, todos esos están probando. Y él me leyó la mente y me dijo, sí, ya sé a dónde vas, me dijo. Lo más difícil para ellos es que solamente tienen 3 días para probarse. Y los 7 que seleccionamos, los 8 que seleccionamos, no sé cuántos habrán seleccionado de ese momento Tampa Bay, esos se van a quedar, ¿no?, porque los seleccionamos en el draft. Y de ahí van a sacar probablemente a 4 o 5, es decir, más del 50% de esos chicos que están ahí no van a tener trabajo en 3 días, o sea, o a ver dónde acaban, ¿no?, o a ver qué hacen. Entonces es bien difícil quedarse en un equipo de la NFL. Y si este chico lo mostró y se quedó, ojalá que, obviamente tú ves el depth chart y es el último, pero esos son los que luego te acaban enseñando mucho para los equipos en la NFL, ¿no? De hecho, estamos hartos de ver esas historias, ¿no? Jugadores undrafted que a base de perseverancia y de trabajo, ¿no?, acaban haciéndose un hueco, ¿no?, en el equipo en el que llegan y sobre todo luego en la liga, hacen carrera. Pienso hombre, lo más
el más conocido es que Kurt Warner, ¿no? Que hizo carrera en NFL Europa y al final se convirtió en uno de los mejores quarterbacks de su generación en aquellos Rams de principios de siglo. Pero tiene razón Pablo lo que dice, ¿no? Que al final esto es una cuestión de suerte, oportunidad y rendir en los días clave. Es evidente porque o sea, la calidad, como ha dicho, la calidad está. O sea, cierta calidad, unos más, otros menos, pero la calidad está. Luego hay 150.000 motivos que van de todos los que estamos pensando, pasando por el gusto personal del entrenador, que puede ser que simplemente, pues, o lo que requiera el equipo en ese momento, ¿no? Entonces, es muy complicado. Por eso, siempre, cuando nos tomamos un poquito de flipaína, nos venimos arribita y decimos, hemos drafteado de maravilla, este draft nos va a salvar la vida. Yo siempre digo lo mismo. Los drafts se miran a largo tiempo. Luego, cuando ya hayan pasado 4 o 5 años, valoraremos el draft. Si este primer año los jugadores pueden tener un impacto inmediato, pues muchísimo mejor, ¿no? Pero es que ni siquiera que tengan un impacto este año quiere decir que luego eso se vaya a sostener en el tiempo, ¿no? Este es un deporte muy difícil, es la liga más complicada del mundo y hombre, que tengamos ilusión y sobre todo ganas de verle es totalmente fundamental y es normal, es natural, pero es muy, 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 muy difícil. Poner ahora mismo todos los huevos en la canasta de los rookies creo que no les hace justicia tampoco a ellos, ¿no? No, al final es eso, ¿no? Que es lo que ha dicho Pablo, que en 3 días se juegan su futuro en la liga. Un buen minicamp de 3 días te puede valer un contrato en la NFL, aunque sea un contrato en el Practice Squad, que por lo menos ya tienes un trabajo que te puede llevar un plato de comida encima de la mesa, ¿no? Que estamos hablando de chavales que tienen, ¿verdad, Pablo? Puestas sus esperanzas de futuro en esto. Sí, sí. A ver, mira, te lo voy a decir por experiencia propia. Yo tengo un hijo que juega béisbol, es pitcher, está a nivel high school, ¿no? No estoy diciendo que vaya a ser el próximo Cy Young ni nada por el estilo, no. Pero en un pequeño poblado del área de Connecticut, empiezas a expanderte y ves la cantidad de talento que hay. Y te vas más allá del pequeño lugar donde vives en Connecticut y te vas más allá y ves que hay más talento, y no sales de Connecticut y te encuentras muchísimo talento. Y entonces yo me imagino, digo, oye, ¿cuánto habrá en los estados de Florida, del sur, de Texas, todo esto? Es una cantidad enorme, enorme, enorme. En un estado de Connecticut que es basquetbolero, o sea, que se identifica por ser de básquetbol, de la Universidad de Yukon, ¿no? Entonces, cuando ves el fútbol americano, cómo es una religión en Texas a nivel preparatoria, te das cuenta de la cantidad de talento que surge. Y todos estos chicos, a que voy con esto y por eso lo decía como una experiencia personal, estos chicos están trabajando desde antes del high school, desde antes de la preparatoria, cuando tienen 13 años, ya se empiezan a proyectar, ya los empiezan a ver, como dicen, este chico puede llegar. Este chico tiene las condiciones, tiene las aptitudes físicas, atléticas, puede llegar. Y los van llevando, y llegan a la preparatoria. Y entonces en la preparatoria resulta que, oye, ¿sabes qué? Si tienes oportunidad de alcanzar, olvídate de División 1, División 2, 3, y hay unos que se despegan y pueden llegar a la División 1. A ver, el caso que hablaba hace un momento de Isaiah Neyor, este chico que no fue drafteado, él inició en Wyoming, donde estuvo Josh Allen, y después hizo su transfer a los Longhorns de Texas, sufrió una lesión en la rodilla, acabó en Nebraska. Oye, estás hablando de 3 universidades de división, o al menos 2, Texas y Nebraska, de división 1, ¿no? Entonces, no es tan fácil llegar ahí. Y toda su vida ha buscado tratar de llegar a la NFL, toda su vida desde que tenía al menos 10, 11, 12 años, ¿no? Bueno, un caso también muy, muy a las claras, lo tuvimos nosotros en 49ers, es Brock Purdy, Mr. Irrelevant. Fíjate qué circunstancias se tuvieron que dar, la lesión de Trey Lance, luego la lesión de Jimmy Garoppolo, y tuvo su oportunidad y la aprovechó. No sé qué te parece tácticamente, ¿qué te parece Brock Purdy? ¿Qué opinas de él? ¿Crees que todavía tiene techo, tiene recorrido para crecer, Pablo?
Sí, para crecer, sí. Para mí creo que, y no es porque yo esté aquí con los 49ers, no es porque esté con ustedes y haya afición de los 49ers y quiera quedar bien, porque créanme que a mí, si hay algo que me molesta es cuando los aficionados critican a Brock Purdy porque dicen, bueno, es que con esas armas a su alrededor, pues ¿qué quarterback no va a ser bueno? Todo quarterback necesita de buenas armas para que eleve su nivel, ¿no? Bueno, es que también con esas armas que tiene, o sea, tiene a Christian McCaffrey, tiene tuvo a Deebo Samuel, tiene a Juke, la línea ofensiva, Josh Kittle, bueno, y entonces, ¿qué quieres? Que el coordinador ofensiva diga, no, ¿sabes qué? A ver, métele a los de quinto equipo para ver si es bueno o no, ¿no? Es que el sistema le favorece. Bueno, y tú te imaginas un coordinador ofensivo. A ver, Brock Purdy, todas estas jugadas te salen muy bien. Voy a buscarte las que te cuestan más trabajo para ver si eres bueno o no. O sea, todavía tengo esas dudas. El coordinador ofensivo, el head coach, los compañeros alrededor de un quarterback van a tratar de que su trabajo sea más sencillo, van a facilitarle el trabajo. Y no hay duda que tiene cualidades para mí Brock Purdy. No hay duda. Oye, yo lo veo. Hablabas hace un momento de los análisis, David, que hago ahí en mi canal de YouTube. Hice uno precisamente de Brock Purdy hace un par de años. El pase que puso y la lectura que hace no es una cuestión de vamos a facilitarle el trabajo al quarterback, ¿no? O sea, porque al final, ok, yo te puedo poner un plan de juego que te sea sencillo en lecturas para un quarterback, ¿no? Ajá. Pero finalmente el balón lo tienes que poner en los números, lo tienes que poner lejos del defensivo, adelante del ofensivo. O sea, hay un punto en la NFL donde tú tienes que poner el balón, ni más adelante, ni más atrás, ni más afuera, ni más adentro, porque es tan rápida la NFL que cuestión de centímetros ese balón puede ser incompleto, completo o lo peor, interceptado. Entonces, creo que Brock Purdy es un claro ejemplo de la cantidad de talento que llega a la NFL que a veces no tiene la oportunidad. Por una u otra razón, a Brock Purdy se le abrió el camino, él tuvo la oportunidad, la tomó y no la soltó. Y para mí es no te voy a decir que es uno de los mejores quarterbacks, ni tampoco lo estoy llevando a un punto de que es el mejor quarterback en la NFL, ni de que los 49ers van a ser campeones. Pero así como reconocemos que un quarterback pudo llevar a un equipo a un Super Bowl, pues como lo quieran ver, pero Brock Purdy llevó en 2 ocasiones a los 49ers a una final de conferencia, a 2 finales de conferencia, perdón, y a un Super Bowl, ¿no? Y se quedó muy cerca de poder ganarlo. Y está, creo que hoy en día, en todo su derecho de pedir un contrato que lo coloque como uno de los mejores pagados en su posición. No porque se lo merezca, sino porque lo vale. Y porque eso es lo que cuesta un quarterback de la NFL hoy en día. Porque si fuera por merecimiento, olvídense, la lista se queda entre Patrick Mahomes, Lamar Jackson, Josh Allen y probablemente Joe Burrow, ¿no? Y muchos dirán, bueno, pero Lamar Jackson nunca ha jugado un Super Bowl. Bueno, pues entonces quítalo y entonces nada más 3 pueden cobrar eso, ¿no? Y resulta que los que acabo de nombrar no son los mejores pagados anualmente en la NFL, Correcto, ¿no? correcto. Entonces, Sí. es lo que vale un quarterback en la NFL. Y Brock Purdy es un quarterback de NFL, punto. ¿Crees que le van a pagar sobre 55, más cerca de 60, entre 50 y 55? ¿Por dónde crees que andará, Pablo? Yo creo que mínimo unos 55, mínimo. No creo que llegue a los 60, no creo, pero yo creo que debe estar en ese rango 53, 56. Yo creo que debe estar ahí. O sea, definitivamente debe estar ahí Brock Purdy. Creo que eso se va a dar antes de que empiece esta temporada. No creo que los 49ers dejen a Brock Purdy jugar este año en su último año de contrato. O sea, yo creo que cuando empiece el campamento de pretemporada, van a empezar a darse negociaciones. Y yo creo que también esto hay que entenderlo. Perdón que me extienda en este punto, pero es algo que yo aprendí también. Ajá. No sé cómo sea en España, pero en México, déjenme llevarlo al tema de cuando te ofrecen trabajo. Ajá. Y mira que México y España tienen muchas cosas en común, ¿no? ¿Sí? Pero cuando te ofrecen trabajo, es casi como cuando tú estás recibiendo la oferta, tengo que decir que sí en este momento, ¿no? O sea, tengo que decir que sí,
Porque si salgo de esta oficina y digo, oigan, vamos a negociarlo, pues capaz de que el día de mañana dicen, no, pues ya no. Ajá, entonces, y en los Estados Unidos es una negociación, o sea, estamos negociando. Uh-huh. Y así es, o sea, ESPN me dice, hey, vamos a extender tu contrato y estos son los números que tenemos para ti. Analízalos, piénsalos y luego los platicamos. Y ok, entonces yo los analizo, los pienso. Oye, ¿sabes qué? Yo creo que esto es lo que yo les propongo. Y entras en una negociación que no necesariamente tiene que ser en 1 o 2 días. En ocasiones puede llevar 1 semana, 2 semanas, poquito más, ¿no? Y a lo mejor lo acaba cerrando. A ver, a mí me tocó cerrar una negociación de extensión con ESPN en la sala de espera de un aeropuerto. Uh-huh. Porque ya había habido negociaciones, ya había habido pláticas previas con mi jefe de, hey, vamos a hacer esto, ok, bueno, números, bla, 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 ok, ya lo cerramos, ya está, perfecto, dale. Yo me imagino que así debe de ser, digo, no soy agente de un jugador de NFL, ni mucho menos, pero, oye, esto es lo que queremos, no, porque imagínense, si en un terrenal como un servidor, pues se puede dar ese tipo de negociación. Imagínense en una estrella de la NFL, oye, ¿cuáles van a ser las cláusulas de recontratación, de reestructuración, de todo eso? ¿Cuánto dinero garantizado? ¿Cuál bono? En fin, entonces no es cuestión de que se dé tan rápido. Y esto lo saco a colación porque en ocasiones, ¿cuántas veces no leemos de que, hey, ya se le presentó una oferta a Brock Purdy y la rechazó? Bueno, pues la rechazó porque a lo mejor no le convenía o porque están en ese proceso de negociación, ¿no? Uh-huh. Claro, hay que ser pacientes, sobre todo en estas fechas que vemos, ya estamos en mayo, junio, va a entrar la época de desierto en la NFL a nivel noticias porque no se produce absolutamente nada, entonces también hay necesidad, ¿no? de sacar contenido y hay veces que sobredimensionamos, ¿no? Las noticias que puedan salir de reestructuraciones o de renovaciones de jugadores. Y enganchando con esto, esta semana sí que tenemos noticia. ¿Por qué? Porque como la NFL, como buen paradigma del producto de masas que es la NFL, que es pionera y perfecta para este tipo de cosas, ha convertido el día del calendario en un acontecimiento. De hecho, hay un montón de equipos que preparan vídeos, bueno, todos los equipos preparan vídeos especiales para dar a conocer su calendario, pero pues esto se suele filtrar un par de días antes y nosotros, a falta del vídeo oficial de la franquicia, tenemos ya el calendario. Y el calendario, chicos, tiene cosas bastante llamativas, ¿no? Que vamos a comentar. De entrada tenemos, para un equipo que viene de una temporada bastante mala, bastantes partidos en prime time, que son 5, ¿no, chicos? 5 partidos. Para los españoles es una faena porque nos obliga a trasnochar. Pero bueno, sarna con gusto no pica, que se dice en España. Aquí se trasnocha lo que haga falta, ¿verdad? Y se ven los partidos a la hora que sea. De hecho, nosotros, yo no sé vosotros, pero yo es común que intente pedirme el lunes de descanso para poder ver el partido de los nenes, acabar a las 5 de la madrugada y no tener que trabajar al día siguiente. Pero bueno, y luego es una cosa, Pablo, que antes de que te vayas, es una pregunta que te haremos, que se la hacemos a todos los invitados de América, para que nos comentes un poco cómo ves esto. Vamos a ver, chicos, os quiero hacer la pregunta, primero a Pablo, evidentemente, que es nuestro invitado, y luego a vosotros también a David y Queso, que a priori, y digo a priori porque esto es un tema que se ha debatido esta semana en los Círculos Niners España, es un calendario para llegar a playoffs sin excesivo sufrimiento. Y esto hay que cogerlo con todas las comillas del mundo, porque todos sabemos que de un año para el siguiente hay equipos que cambian mucho para bien, otros que cambian para mal, pero bueno, viendo un poco, Pablo, lo que ha sido la temporada pasada, el calendario es bastante amable para San Francisco. Muy amable, de hecho, ustedes saben que se sacan estos dificultades del calendario, ¿no? La dificultad del calendario de acuerdo al récord de los equipos en el año anterior. San Francisco es el equipo que tiene el calendario más débil, más accesible. Sus rivales apenas llegaron a .415. Entonces, eso los hace el calendario más sencillo en este momento.
pero eso cambia conforme avanza la temporada. Y creo que para San Francisco, de entrada, el primer partido es difícil. O sea, es en Seattle, es de visita. Y la segunda semana creo que es accesible contra Nueva Orleans, ¿no? Después viene otro partido divisional, pero ya en casa, que es Arizona. Y después vendrá Jacksonville. Es decir, yo creo que en los primeros 4 partidos, sí veo que San Francisco pudiera estar con un 3-1. 4-0 sería magnífico, definitivamente, ¿no? Y eso tomando probablemente la derrota de Seattle por ser en Seattle, porque tiene un equipo completamente nuevo que puede ser o perjudicial para Seattle o algo bueno para ellos, ¿no? ¿A qué voy? Cuando te vas a enfrentar a un quarterback que no lo viste el año pasado, como fue el caso de Sam Darnold, que ahora está en Seattle, con un nuevo sistema, pues es todo nuevo para San Francisco en este sentido, ¿no? Pero también para Seattle puede tener sus inconvenientes de no estar en ritmo. Entonces, simplemente por eso a lo mejor pondría una derrota ahí, pero creo que es viable un 3-1. Creo que un 2-2 no sería un buen inicio, ¿no? Y definitivamente un 1-3 sería completamente reprobable, ¿no? Pero chicos, David y Queso, nosotros que estamos muy pegados a la actualidad del equipo, ¿llamaríais loco a alguien que crea que nos podemos presentar en la semana 7 1-5? ¿Con 5 derrotas? 5 derrotas. 5 derrotas. Es que vamos a ver, me explico. Hemos tenido los últimos 4 o 5 años experiencias un poco que ponen a prueba la paciencia como aficionado de uno, ¿no? De inicios muy dubitativos. Sí. Yo veo partidos muy trampa en los primeros. En las primeras 5 tenemos 3 divisionales, ¿vale? Esto para mí es un factor muy, muy importante y muy a tener en cuenta. El año pasado dimos pena en los de los divisionales y a mí cualquier de los divisional me da pánico, chavales. No sé cómo lo veis vosotros, David y Queso. Yo tengo miedito. Pues mira, yo pienso que no sería una locura. O sea, que el primer partido, como bien dice Pablo, vamos a Seattle, que ya sabemos que es un campo difícil. Se puede perder. Contra Kyler, yo creo que el de New Orleans sí que lo ganamos. Contra Cardinals, un rival divisional, Kyler Murray, no se nos da muy bien, se puede perder también. En el SoFi Stadium también se puede perder y la salida a Tampa es complicada, ¿eh? Por lo cual, yo 5 derrotas no, pero 4. Por eso digo, es que no debería sorprendernos a nadie, que eso, ni llamar loco a nadie que fuera pesimista y dijera que nos podemos presentar en la semana 7 el partido contra Atlanta, ya con la soga al cuello. Yo voy a dar la pincelada en otra dirección, ¿vale? Yo creo que aquí no venimos a decir todas las posibilidades. O sea, en las primeras 6 semanas o 7 semanas podemos ir 0-6 o 6-0. Claro, por poder ocurrir, puede ocurrir, ¿no? Pero yo creo que, siendo un poco realistas, yo creo que vamos a estar con igualdad en victorias y derrotas, más o menos, a esas alturas. Una victoria más o una derrota más, yo creo que vamos a ir más o menos así. ¿Que puede pasar el panorama que habéis dicho? Por supuesto, pero yo espero algo más. Pero yo, sobre todo, lo que quiero decir es que tenemos antes puesto el calendario, tenemos el week, el bye, lo tenemos en la primera semana de diciembre. Eso es algo que para nosotros creo que es bastante bueno. Pero además, mira, gracias Albert por ponerlo, tenemos, si os dais cuenta, los 2 partidos de antes del bye son Panther y Brown, que quizás no son los partidos más complicados del mundo, ¿vale? Y después del bye tenemos Tennessee, Colts y Bears, ya cerrando con Seattle. A lo que voy es que creo que los últimos partidos de esta temporada son bastante amables. No creo que sean unos partidos súper, súper difíciles. Terminamos con Chicago, ¿eh? Bueno, eso te iba a decir, de Chicago, cuidado. Ojo con todos, esto es NFL, ¿eh? Sí, no, bueno, pero ojo con todos, pero yo también te voy a hablar un poco de tradición. Ojo, sí. Chicago es ojo Cardinals. O sea, lo escucho todos los años
Y todos los años... Sí, sí que eso, pero es que este año tienen a Ben Johnson, que es la siguiente sensación de la NFL a nivel ofensivo, un año de rodaje de su quarterback, que es flamante estrella de número 1 del draft. En fin, creo que tenemos elementos suficientes sobre Chicago como para que, no nosotros, que nos da igual, pero que los aficionados de Chicago le pidan ya algo a su equipo, sobre todo con este... Pero hemos visto, pero a ver, si yo te entiendo, si no te falta la razón, y que Chicago puede ser un equipazo, que no te digo yo que no, pero que también he visto a Chicago con un quarterback de primera ronda pegársela de morro, tener a Khalil Mack y no sacarle todo el provecho que pueden sacarle. Pero si no han tenido un quarterback de 4 yardas, nunca, jamás. O sea, quiero decir que... Por eso. Pero vamos, aún así, quiero decir, vamos a ver, si todo esto, este comentario, igual que el comentario de las primeras 7 semanas o 6 semanas, perdóname chicos que monopolice un poco la conversación, es un poco el punto mío respecto de la fortaleza del calendario del strength of the schedule que llaman los americanos a 15 de mayo, que estamos hoy, aquí con Pablo que nos está visitando en casa. Es que en mayo está muy bien, pero luego llega el kickoff y resulta que Camp Ward, o sea, es la segunda venida de Cristo, y resulta que Tennessee es un equipazo que no quiere enfrentarse nadie con ellos. O Cleveland con Graham, ¿sabes? Quiero decir. Pero entonces apagamos y nos vamos. Claro, pero no sabemos lo que va a pasar en el futuro. Pero sí que se pueden sacar unas cuantas claves en clave calendario interesantes para nosotros a estas fechas. Primero lo que he comentado y quería escuchar lo que opináis, y es los 3 duelos divisionales en las primeras 5 semanas. A mí esto me parece un factor bastante clave, porque los duelos divisionales son de pronóstico siempre bastante incierto, independientemente de cómo lleguemos todos, Creo que 3 divisionales en los primeros 5 partidos es un factor. Y luego hay otro factor que quería comentaros también, y os dejo hablar, el tema de que el año pasado fuimos el equipo que más rivales se enfrentó después de su bye. ¿Qué quiere decir esto? Me explico. Los equipos que salían de bye se enfrentaban muchas veces contra nosotros, con una semana de descanso, recuperando piezas y más frescos. Creo que este año eso no va a suceder, y eso también puede ser un factor muy a tener en cuenta a favor de 49ers. Chicos, no sé cómo veis estos 2 factores. Yo creo que sobre todo el de las divisionales puede ser a tener en cuenta un factor interesante. Mira, le voy a dejar que responda a Pablo, que es lo que nos interesa escuchar, pero solo por intentar llevarme el gato al agua, os voy a decir los últimos partidos de la temporada pasada. Tampa Bay, Seattle, Green Bay, Buffalo, Chicago, Los Ángeles, Miami, Detroit y Arizona. Sí. Quiero decir, para morirse. Claro, que el del año que viene puede tornarse peligroso, pero es que venimos de la jungla. Entonces, hombre, que mi idea era, digo, con tantos rookies, sobre todo en la defensa, estaría muy bien aguantar las primeras semanas, porque creo que el final de calendario es un poco más amable, ¿no? Sí, pero antes de que empecemos, chicos, perdóname que solo un comentario, pero yo sobre todo es por aplacar un poco a la gente que está colocando una etiqueta de fracaso a no ganar 12 partidos este año. Porque hemos escuchado mucho es que claro, con este calendario, ¿cómo no vamos a llegar a playoff? Con este calendario tenemos que ganar 14 partidos. Bueno, frenad. Firmo los 12 ahora mismo. Vamos a echar el freno, porque el strength of schedule a 15 de mayo puede ser una cosa, y a 10 de octubre otra completamente diferente. Pablo, vamos a echar el freno de dudas. Sí, de acuerdo. A ver, estoy completamente de acuerdo. La fortaleza del calendario en mayo es muy distinta a noviembre. Incluso de septiembre y octubre se juega un fútbol americano completamente distinto al que se juega en noviembre y en diciembre. ¿Por qué? Por una situación no tanto porque se relajen los equipos, porque no, creo que la NFL no te permite relajarte, o sea, no te permite tener estos espacios como se dan, por ejemplo, en la NBA, ¿no? En la NBA, oye, perdiste 5 en noviembre, no pasa nada, hombre, o sea, con que me apriete ahí como por marzo, ya estoy en el play-in o en playoff, ¿no? La NFL no te permite eso, no puedes perder 3 partidos seguidos, porque te metes en problemas, ¿no? Inicias mal, muy difícilmente te puedes recuperar. ¿A qué voy? Que es muy distinto de jugar en septiembre y en octubre por el clima.
El clima te permite en septiembre y en octubre jugar de una manera muy diferente a como juegas en noviembre y en diciembre. Empieza el frío y entonces tienes que correr más el balón, tienes que jugar más defensiva. Ahora, eso por un lado. Por la fortaleza del calendario. Va a variar ahora en mayo, como bien decía Borja, a lo que se presente octubre, noviembre, ¿no? O probablemente, sí, en octubre. Ahora, según ESPN Bet, los 49ers tienen una proyección de 10 victorias para la próxima temporada. O sea, el famoso over-under, ¿no? Ay, si ustedes quieren meterle dinero, lo que ustedes quieren, el famoso over-under es de 10.5. ¿Creen que van a ganar más de 10 partidos? ¿Creen que van a ganar menos de 10? Creo que está mejor que el over-under fuera de 10 a que fuera de 5, ¿no? Porque hay equipos que... Está claro, sí. O sea, por lo menos ya te está diciendo estos los momios que pueden ganar al menos 10. Y yo ya hice un conteo aquí de equipos de los cuales, sin saber qué es lo que vaya a pasar una vez que empiece la temporada y ya avanzada la temporada, creo que al menos hay 8 partidos que los 49ers no deben dejar pasar. Y se los voy a decir, a ver, Nueva Orleans, Jacksonville, Atlanta, los Gigantes de Nueva York, Carolina, Cleveland, Tennessee e Indianápolis. Ahí están los 8. Esos 8 partidos, San Francisco no puede perderlos. Porque en el papel, creo que es un mejor equipo San Francisco. Entiendo, en la NFL puede pasar cualquier cosa. Pero si de esos 8 te vas 8-0, pues ya la armaste, necesitas 2 para cumplir lo que te piden los momios, ¿no? Ajá. Y si por ahí de esos 8 a lo mejor, bueno, tienes un récord positivo de un 6-2, bueno, está bien, no le quedo debiendo tanto dinero al señor de la cooperativa, ¿no? Entonces, creo que sí tienen oportunidad los 49ers de tener doble dígito de victorias la siguiente temporada, ¿eh? Debería. Pero yo, que soy el presidente de la cofradía del vinagre, tengo que decir que, insisto, y me reafirmo en lo dicho. Una cosa es que a priori deberíamos rondar las 11 victorias, que es lo que dice el over-under que nos comenta Pablo, pero sin colocar una presión excesiva sobre los muchachos, porque tenemos un equipo, como Ben dice, Queso, muy nuevo en defensa, un coordinador defensivo que es viejo conocido, pero es nuevo porque no tiene las mismas piezas que tenía en 2020. Y un ataque con dudas, sobre todo, chicos, porque no se ha reforzado quizá lo que alguno querría, la parte más importante de un ataque, que bajo mi punto de vista es la línea ofensiva. No sabemos cómo va a estar Trent Williams a nivel físico. Todos sabemos que Trent Williams es un jugador capital en esta línea. Si no está Trent Williams es otra cosa. Yo no me fío nada, pero nada, de la parte derecha de la línea, exceptuando Dominic Puni. A mí Colton McKivitz me espanta. Entonces, nosotros que siempre hemos sido un ataque muy, muy cargado a establecer muy bien la carrera para luego abrir el pase, hemos tenido problemas muy gordos a la hora de correr consistentemente por un bajo desempeño de la línea ofensiva. ¿Qué quiero decir con esto? Tranquilidad. Esos 8 partidos que dice Pablo, efectivamente, se deben de ganar. Pero el año pasado, ¿cuántos partidos que debíamos ganar perdimos? ¿Cuántos? Muchos. ¿No es cierto? Incluso antes de la plaga de lesiones que asoló a San Francisco, que es una cosa que es así, y no estoy aquí yo para negar la evidencia. Hubo muchas lesiones, pero también hubo un desempeño muy pobre de un equipo que estaba llamado no a repetir Super Bowl, pero sí a llegar más lejos que a ganar 5 partidos. Entonces, pero yo creo que el año pasado hay un hecho que marca toda la ofensiva del equipo, y es que Christian McCaffrey no estuvo en toda la temporada. Sí, cuando estuvo es como si no se hubiera estado. Dásela a McCaffrey y las vergüenzas de la OL se ven menos, ¿entiendes? El año pasado estuvimos totalmente expuestos y yo creo que uno de los motivos principales fue la elección de Christian McCaffrey. Porque es un jugador que condiciona mucho los partidos. Sí. Y luego, bueno, tenemos aquí un par de datos que nos manda Albert, que está entre bambalinas viendo a su Barça, que está a punto de proclamarse campeón de liga, por cierto. Que tenemos también dos datitos. Pablo, a ver qué opinas. Dos curiosidades respecto al calendario de San Francisco, y uno, que es
que este año tenemos 22 horas más de descanso que el año pasado entre partidos. Ok. Y, enganchando con lo que has dicho antes, es el calendario más caluroso en cuanto a rivales de los últimos años en San Francisco. No vamos a pasar demasiado frío este año. Sí, eso es bueno, ¿no? Oigan, además se puede dar algo también, ¿eh? Podría ser el tercer equipo que juegue Super Bowl en casa, ¿no? Pablo, por favor, no, por favor de no gafarlo. Okay. Oye, hay algo bien interesante. Déjame retomar algo del año pasado. Sí, la lesión de Christian McCaffrey, pero hay que hacer, en algún momento yo leí, pero híjole, la verdad es que, disculpen, soy modelo 73, radio AM en el coche y la memoria es de 8 Rams a lo mucho, ¿no? Se me olvida el número de partidos que estuvieron juntos, creo que ni siquiera estuvieron juntos. Ayuk y Christian McCaffrey y Trent Williams. Creo que o estuvieron muy pocos partidos esos tres elementos el año pasado en un solo partido. Entonces, estás hablando de tu pilar de la línea ofensiva, del hombre clave para recibir el balón, del hombre clave para correr el balón. Entonces, cuando no tienes esas tres piezas, yo entiendo que es un deporte en equipo, pero también las lesiones que sufrieron, no solamente Christian McCaffrey, Guerrero también se lesionó. Entonces, tenían muchos problemas. Y por último, déjame, en algún momento yo hice esta descripción de los meses de la NFL, ¿no? Y bueno, ya pasamos el mes de marzo, que es cuando gastas la agencia libre, abril, que es planear en el draft, y luego viene el julio, porque es el sacrificio de los campos de entrenamiento, y en agosto es puro optimismo, ¿eh? En agosto todos los jugadores dicen, no, estamos pero de lleno, no me extraña que en agosto van a salir los Jets, los dos equipos de Nueva York, y cuídense porque de aquí hasta el Super Bowl nadie nos para, ¿no? Entonces, en septiembre es una ilusión porque estás iniciando la temporada. En octubre un poquito del mes del drama, del terror, del suspenso, ¿no? Porque no sabes si te vas a quedar o si te puedes meter, pero la realidad de los equipos de la NFL viene en el mes de noviembre. Noviembre es la realidad. Ahí es cuando te das cuenta si es un equipo de postemporada o si es un equipo que va a empezar a pensar en el próximo año. Creo que San Francisco tiene oportunidad, insisto, no va a ser una división fácil porque creo que los Rams es un equipo que va a pelear bastante. Arizona y Seattle son de estos equipos bien engañosos desde hace un par de años que tú dices, no trae nada y cuando menos te das cuenta ya te metieron 40 puntos, ¿no? Y dices, ¿y cómo lo hicieron, no? Entonces, y cuando volteas a ver otras divisiones, también te encuentras que hay equipos fuertes, pero San Francisco creo que puede estar ahí en la pelea, ¿no? Debería, ¿no, chicos? Al final, cambiándome un poco de acera, chicos, que soy, y David, vosotros que soléis ser más optimistas que yo, el equipo no ha perdido ninguna de sus buenas piezas, ¿no? Ni McCaffrey, ni Kittel, sí, ¿eh? ni... ¿Así quién? En defensa. A ver, solo tienes que mirar en defensa. ¿Qué ha quedado de la defensa? De la defensa ha quedado Nick Bosa, Fred Warner ¿Te parecerá y poco? Demon Lenoir. Punto. Quiero decir, de las estrellas de San Francisco, cuando tú quieres hacer una lista de los mejores jugadores que tiene San Francisco, la única pérdida un poco traumática, que ni siquiera me parece, es la de Digo Samuel. la de Dre Greenlow. Deebo Samuel ni lo cuento, porque Deebo Samuel está una temporada y media riéndose de sus compañeros primero y luego de la afición, es mi opinión. Quizá lo estoy diciendo demasiado desde las tripas, pero creo que es así. Pero el resto, las grandes estrellas, continúan todas. Ya sabéis lo que opino respecto a esto. Yo creo que es una temporada, que esto es un proyecto a 2 años. No veo a 49ers compitiendo. ¿Me puede entrar en playoff? Sí, pero en playoff por el calendario que hemos hablado. Luego ya veremos qué pasa, ¿no? Pero yo veo al equipo que posiblemente entremos a playoff, pero una vez que entremos a playoff, soy sincero, creo que en el primer enfrentamiento nos vamos fuera. Yo creo que es una temporada para verlo tranquilo, disfrutar de ver cómo los chavales se van compitiendo, se van formando, cómo se va armando el equipo. Y si luego hay que ilusionarse, porque, joder, fijaros lo que ocurrió en 2019, ¿no? Veníamos de la nada y estuvimos a 6 minutos de ganar el Super Bowl. Entonces, es complicado, pero yo en principio es una temporada que me voy a tomar muy tranquilo. Y el año que viene, una vez que ya todos esos rookies y volvamos a hacer un buen draft,
yo creo que ahí estaremos en condiciones de pelear la división y de volver a plantar cara, pero este año, sinceramente, yo no espero que seamos un equipo muy competitivo, la verdad. Bueno, ya veremos. Bueno, señores, pues Pablo, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito. Nos hemos ido a más de una hora. Es siempre, pues oye, cuando estamos bien acompañados, pues es un placer y se pasa el tiempo muy rápido. Espero que hayas estado a gusto, que te lo hayas pasado bien y muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que me la pasé bastante bien. Y pues muchas gracias a ustedes, a la gente que lo sigue. Gracias, David, Borja, queso manchego, ¿eh? ¿Cómo lo extraño, eh? Acá en Connecticut no hay queso manchego. En México es, o sea, acá lo que se le parece es el cheddar, que es más o menos, pero nada que ver. Pero bueno. Te enviaremos, Pablo, te enviaremos, ¿eh? Dale, por favor. Un abrazo, muchas gracias por la invitación y ojalá que sea una buena temporada para todos los aficionados a los 49ers, que hay muchos en España y hay muchísimos también en México, ¿no? Sí, muchas gracias. Y antes de cerrar, Pablo, que es una pregunta que siempre hacemos, ¿verdad, David? Hazla tú, que eres el que siempre se la haces a los invitados. Pues a nosotros, aquí en España, somos una afición que, excepto 4 locos como nosotros, que llevan bastante tiempo siguiendo la NFL, es algo que está muy en expansión, ¿no? Algo que está ahora explotando, creo que realmente este año, pues con el juego este que va a traer la NFL, pues habrá también un crecimiento bastante grande, ya lo estamos viendo en los medios, pero nos llama mucho la atención, nos intriga cómo nos ven desde fuera a los aficionados españoles. ¿Qué te llega allí, Pablo? ¿Qué te llega del aficionado? Bueno, de España yo tengo muy buenas referencias del interés por el fútbol americano. Desde luego, a ver, incluso sucede en México, ¿no? O sea, en México que independientemente de que tenga una afición muy grande por la NFL, el deporte más popular, más seguido, más transmitido, más promocionado es el fútbol soccer. Y sucede lo mismo en España, ¿no? Pero yo al menos sí tengo conocimiento de que en España hay mucha afición y interés por el fútbol americano de la NFL. Y no de ahora, no porque a lo mejor los aficionados recientes o los mismos, la prensa o los medios dirán, bueno, se está interesando porque desde el año pasado ya les dieron el partido que va a ser de la NFL. No, a ver, yo recuerdo la NFL Europa con los Dragones de Barcelona. Marco Martos jugó allá, fue campeón. John Kidna era el quarterback titular de ese equipo de los Dragones de Barcelona. Fue de las últimas franquicias que se mantuvieron antes de que pasaran a Alemania. Sé que hay fútbol americano, lo podemos llamar semiprofesional, como también lo hay en México. Hay una liga semiprofesional en México, es decir, los jugadores reciben algo de dinero, pero no pueden vivir de eso, ¿no? Entonces, yo sé desde hace bastantes años, desde que yo me empecé a dedicar a esto en los 90s, que hay seguimiento del fútbol americano. Si no mal recuerdo, en los Dragones de Barcelona jugó Marco Martos, Carlos Rosado y Arturo Martínez. Estuvieron algún tiempo. Es más, tengo yo ahí una foto de ellos tres en un Super Bowl con el papá de Andrew Luck, que era el comisionado de la NFL Europa en ese momento. Hizo la presentación en la semana del Super Bowl de los 3 mexicanos que iban a jugar allá para los Dragones de Barcelona, ¿no? Entonces, yo sí sé que hay una gran afición, incluso, a ver, mi primer Super Bowl fue en el 94 y a mí me llamó en ese momento la atención. Dije, oye, vienen, creo que eran de la cadena SER, si no mal recuerdo, los que transmitían el Super Bowl para España, ¿no? Y Poncetti, incluso lo acabo de ver ahora en este último Super Bowl, lo vi, tenía mucho tiempo de no verlo, ¿no? Entonces yo sí tengo presente de que en Europa y en España hay afición, hay seguimiento, e incluso una de las cosas que también hay que mencionar, ¿sí?, es que hay literatura de fútbol americano de la NFL, escrita, producida, editada en España, ¿no? Hay muchos, ustedes los conocerán perfectamente. ¿Cómo? ¿No? De hecho, uno vive al lado de David, es amigo de la casa
que se llama Marco Álvarez, que escribe con Rubén Ibeas, que ha escrito varios libros y además va a sacar. Rubén Ibeas, si no ha sacado uno ahora de Super Bowls, creo que ha sacado un trabajo nuevo junto con Marco, me ha parecido ver. Pues Marco, que es el escritor que escribe con Rubén los libros, es amigo de David personal y viven a 10 minutos escasos. Coincide mucho. Además, es un aficionado de Niner. Cuando voy a ver fútbol. Gran aficionado de Niner que ha visitado esta casa muchas veces. Y igual que ha estado aquí Carlos Rosado y ha estado Ponseti. La verdad es que nos sentimos muy agradecidos de que gente tan importante como vosotros, Pablo, pues pierda un par de horitas o 1 hora y media de su tiempo para... ¿Qué pasó? A ver. Hola, no sé si Albert nos ha tirado a todos. Bueno, hemos vuelto. Bueno, nada, chicos, nada, que simplemente eso, que muy agradecido, Pablo, porque sois muchos las personalidades del fútbol americano que habéis tenido el detalle, y para nosotros es un privilegio, el detalle, insisto, de haber venido a esta casa, haber compartido un rato con nosotros, que para nosotros es un privilegio, con grandes de la comunicación como sois vosotros. Que podáis dedicar un tiempito a atendernos es una maravilla y muy agradecido, Pablo. Y con esto vamos a cerrar. Pablo, insisto, muchas gracias, espero que te lo hayas pasado bien, insisto, y esta es tu casa y cuando quieras, muchas gracias. Estamos para recibirte y ha sido un auténtico placer. Igualmente, muchas gracias. Chao, Pablo, muchas gracias. Saludos. David, queso. Comienza otro año la batalla de las batallas. Los soldados ya se pintan de negro sus caras. La bahía luce el rojo de la sangre derramada. El dorado es nuestro cuartel de Santa Clara. La afición ha empezado a colgarse las cadenas. Se escuchan en el Levis rugidos de animales empujando a nuestro equipo. Con furia en las venas teñirán de rojo y oro todas las gradas rivales. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Brick by brick alcanzaremos la gloria. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Como ya hizo Montana lograremos la victoria. Los brazos de Nick Bosa guían nuestro destino. La furia de Trent Williams empuja a nuestros hermanos. Solo un objetivo en la mente de la Faithful: ver a Purdy sonreír con el Lombardi en las manos. Al este y el oeste del Atlántico se oían los gritos de la Faithful que al equipo acompaña. En América y Europa la pasión de la bahía se sentirá en las gargantas de 49ers España. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Brick by brick alcanzaremos la gloria. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Como ya hizo Montana lograremos la victoria. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Brick by brick alcanzaremos la gloria. Vamos 49ers a construir nuestra historia. Como ya hizo Montana lograremos la victoria.